¿Qué tal, mi gente? Y hoy estamos de vuelta con un nuevo video. Al fin diste la cara, malnacido. En este video vamos a ver lo que son las funciones polinómicas. Vamos a ver cuál es el dominio de una función polinómica y vamos a definir una función polinómica de grado n, y de esta vamos a ir sacando lo que son los tipos de funciones, es decir, la función constante, lineal, cuadrática, entre otras. A eso se le llama estrategia. Entonces, empecemos. Tenemos que una función polinómica de grado n es una función de esta forma: a sub 0, x elevado a la 0, más, aumentamos el subíndice de a, es decir, a sub 1, y el exponente de x, x elevado a la 1, más, así vamos aumentando hasta llegar a un a sub n-1, x a la n-1, más, finalmente llegamos a un a sub n por x elevado a la n, donde n va a ser el mayor exponente, es decir, n es el grado del polinomio. Siempre que tengamos el mayor exponente, ese va a ser el grado del polinomio. En este caso es polinomio de grado n. Ahora, este n tiene que cumplir una condición para que esto sea un polinomio. N tiene que ser un número entero positivo, incluyendo el 0 también. No puede ser un número negativo, ya que esto sería otro tipo de funciones que veremos más adelante. Entonces, también para que esto sea un polinomio de grado n, tiene que suceder lo siguiente: que a sub n tiene que ser distinto de 0, porque si este a sub n es igual a 0, este término se cancela, se hace 0, y ya no sería un polinomio de grado n. Esta información vale millones. Otra cosa que veremos es que si vemos estos a que van aumentando desde 0 hasta n, es decir, a sub 0, a sub 1, a sub n-1, a sub n, a esos a vamos a llamarlo los coeficientes del polinomio. Dichos coeficientes van a pertenecer a los números reales, donde este coeficiente a sub n, que está acompañado de la variable de mayor exponente, vamos a llamarlo el coeficiente principal del polinomio. Vamos ahora a acomodar este término donde tenemos el coeficiente principal y en la variable de mayor exponente de primero, es decir, hacemos f de x igual a sub n, x elevado a la n. Esto lo podemos hacer por la propiedad conmutativa de la suma, más a sub n-1, x a la n-1, más, así llegamos a sub 1 por x elevado a la 1, pero x elevado a la 1 es lo mismo que tener x, más a sub 0 que multiplica a x elevado a la 0, pero x elevado a la 0 es 1, por lo tanto a sub 0 por 1 nos da mismo a sub 0. Entonces, aquí tenemos un poco más simplificada ya lo que es una función polinómica de grado n, donde este a sub 0 vamos a llamarlo el término independiente de dicho polinomio. ¿Por qué término independiente? Porque es el único que no está acompañado de la variable, en este caso x. Entonces, siempre que tengamos así un término solo, vamos a llamarlo el término independiente de esa función. Listo. Entonces, vamos también a dar lo que es el dominio de una función polinómica. Esto es en general, donde si quieres saber lo que es el dominio de una función, lo que es una función, también te explico lo que es el rango de una función. Te dejo por aquí este video en la tarjetita donde te explico todo eso. Entonces, el dominio de la función, si recordamos, son los x que escojamos de tal manera que la función esté definida ahí. Y como vemos, en este caso, podemos asignarle cualquier valor a x, que siempre la función va a estar definida. Es decir, la función polinómica no nos restringe nada de asignarle valores a x. Por lo tanto, el dominio de la función polinómica siempre va a ser los números reales. Más tarde con un ejemplo lo verás más claro. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ahora, si hacemos a sub n, a sub n-1 hasta
a sub 1 los hacemos igual a 0. ¿Qué va a pasar? Este término es 0, 0, y hasta llegar hasta sub 1 es 0. Entonces lo único que nos va a quedar es el término independiente, es decir, f de x es igual a sub 0, donde ese f de x igual a sub 0 vamos a llamarlo la función constante. Y como vemos, a sub 0 pertenece a los números reales, es decir, una función constante es una función de la forma f de x igual a sub 0 con a sub 0 que pertenece a los números reales. Ahora vamos a hacer la gráfica de una función constante. Entonces, para graficar esta función, vamos a trazar primero un plano que está conformado por un eje horizontal que llamaremos el eje X y un eje vertical que llamaremos el eje Y. Y vamos a trazar los puntos X, Y de tal manera que me grafique la función constante, donde en general una función constante va a ser de la siguiente manera. Va a ser una recta horizontal que va a pasar por el punto 0, a sub 0. Es decir, nos ubicamos en el origen, que es en el punto 0,0, el punto 0 en X y 0 en Y. Y en el punto 0 de X nos ubicamos unidades hacia a sub 0, es decir, donde esté ubicado el punto a sub 0 que tenemos en la función. Y va a pasar por ahí, por ese punto, una recta horizontal, que va a ser la gráfica de la función constante. Ahora vamos a ver lo que es el dominio de una función constante. Entonces, como ya sabemos, la función constante es una función polinómica, pero es una función polinómica de grado 0, ya que la variable que acompaña a sub 0 es de exponente 0, por lo tanto es de grado 0. Y como ya sabemos, el dominio de cualquier función polinómica son los números reales. Gráficamente, ¿cómo veríamos el dominio? Nos enfocamos en el eje horizontal, el eje X, y vemos los posibles valores que toma este. Si vemos, este va tomando todos los valores desde menos infinito hasta más infinito. Va tomando cualquier X que se va reflejando. Es decir, desde menos infinito a más infinito son los números reales. Ahora, el rango de la función constante, ¿cuál va a ser? Si vemos, el rango son las imágenes o el conjunto de imágenes de X, donde vemos que la única imagen que va arrojando cualquier X es este punto a sub 0. Es decir, el rango de la función es a sub 0. Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Aquí tenemos el ejemplo f de x igual a 2, donde la gráfica de esta función va a ser una recta horizontal que va a pasar por 2, pero vamos a graficar los puntos y después trazamos la recta para que lo veas un poco más claro. Es decir, si hacemos, por ejemplo, escogemos cualquier x igual 1, por ejemplo, entonces la función evaluada en el punto, es decir, f de 1, va a ser igual, donde esté x ponemos 1, pero como no hay x, entonces solo ponemos la constante que está ahí, que es 2. Ponemos el punto 1, nos ubicamos aquí, y la imagen de 1 es 2. Aquí está el punto, este sería el punto 1,2. Si escogemos otro punto, x igual a menos 3, por ejemplo, entonces la función evaluada en menos 3, que nos va a dar exactamente, nos va a dar 2. ¿Por qué? Porque no hay donde evaluar el menos 3, ya que no hay x. Ponemos nuevamente la constante. Y ese punto graficado aquí, nos ubicamos en menos 3, en la recta horizontal del eje X, y 2 unidades hacia arriba, que sería este punto de aquí. Otro punto, por ejemplo, 4, entonces la imagen va a ser el mismo 2. Es decir, nos ubicamos aquí, en el punto 0, y aquí serían 4 unidades hacia la derecha en el eje X, y 2 unidades hacia arriba.
Ahora unimos todos esos puntos y eso nos dará la gráfica de la función. Y aquí tenemos entonces la gráfica de la función f de x igual a 2, donde vemos que siempre va a pasar esa recta horizontal por el punto, es decir, la constante a la que está igualada la función. En este caso es 2. Recuerden, en el caso general es a sub 0, va a pasar por a sub 0. Entonces, ahí tenemos lo que es la gráfica. Ahora, vamos a continuar con lo que es el dominio de la función. Como les había dicho, siempre el dominio va a ser los números reales. Y el rango de la función, ¿quién va a ser? El conjunto de imágenes de los puntos x escogidos. En este caso, la única imagen que nos da siempre, miren, observen, la única imagen es 2. Por lo tanto, el rango de la función es 2. Ahora, ¿qué tal si hacemos a n igual a 1? ¿Qué va a pasar? Mírate el siguiente video. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, ahí en el botoncito rojo.